Jo Mary Bertz es profesora de la George Mason University y es especialista, investigó Perú, trabaja sobre Guatemala y está interesada en estos momentos en Uruguay. En lo que pasa cuando se revisa el pasado con esa realidad, no con esa idea de que el pasado no termina sepultado, el pasado no es pisado, por lo menos en América Latina. Jo Mary, gracias por el diálogo con Claxo TV. Es un gran gusto estar acá con ustedes. Igualmente. ¿Cuál es el...? Hay una novedad de algo que se repite en todo caso. O sea, el tema de la revisión de los derechos humanos sigue siendo novedad. No se termina. Sí, no se termina. O sea, yo creo que eso fue la apuesta de sectores conservadores, algunos sectores militares en los momentos de transición en muchos países de la región y del mundo, obviamente. Es un proceso global, ¿no? De que con la transición, algunas medidas tal vez, y todo eso queda sepultado en el pasado. Y eso es donde ellos lo que han querido dejar por las grandes responsabilidades que ellos conllevan. Pero vemos vez tras vez, país tras país, que eso no es así. Que por A o B, a través de un proceso u otro, esos temas resurjan, se vuelven a imponer en la escena pública. Antes de la cámara, de que se prendió la cámara, estuvimos hablando de Uruguay, que es un país que por excelencia se intentó sepultar el pasado. Pero ahí, perdón, con consulta popular y apoyo popular hace 25 años. Pero ¿no? la consulta popular fue porque quisieron, o sea, pasaron la ley de caducidad, sí, que pretendía cerrar todos los juicios, ¿no es cierto? Y la consulta popular fue una respuesta de tratar de anular esa ley, sí, lo cual yo estuve viviendo en Uruguay en esa época. No ganó el referéndum, entonces por muchos años el tema quedó medio congelado, ¿verdad? Pero años después, un poco tomando lección de lo que venía pasando en otros países, sobre todo Argentina, con la apertura de algunos juicios, llamaron a una marcha por el silencio, hace 20 años exactamente, porque el otro día hubo la marcha por el silencio del número 20, sí, sí, y fue la más contundente, la más grande, como conversamos. Estamos hablando, vamos a ponerle fecha, estamos hablando el 30 de mayo del 2015, en Laza, Puerto Rico. Digo, lo situamos. El otro día fue hace unos días en mayo. Claro. Y fue la más grande, donde la gente dice que, mira, después de tantos años de espera, de búsqueda, queremos verdad, queremos justicia, queremos saber qué pasó con los desaparecidos. Esos temas no se pueden sepultar. Y si sepultan... aparecen. O sea, en algún momento van a volver a aparecer. Algo vuelve, sí. Lo hemos visto en Brasil también. Brasil, después de tantos años, finalmente se hizo una comisión de la verdad y ahí todavía hay discusiones qué va a suceder ahora. Todas las caravanas de memoria que se han venido haciendo en Brasil, reconociendo las víctimas de la dictadura militar. O sea, hay procesos que se están dando, que el tema se mueve. ¿El fondo de eso es social, es político, es personal? Yo creo que es todas esas cosas a la vez, ¿no? Yo creo que por supuesto está el dolor de las víctimas, de los familiares de las víctimas, los sobrevivientes de las dictaduras militares. Ellos son los grandes protagonistas de esos procesos, pero están acompañados de organizaciones de sociedad civil, y no solo ONGs de derechos humanos, sino sindicatos, estudiantes, gente de buena voluntad. Yo creo que es un proceso también social, de mayor o menor medida según los tiempos, los procesos, ¿verdad? Hay momentos en que los familiares están y se sienten muy solitarios, pero hay momentos en que encuentran un gran acompañamiento de la sociedad, ¿no? Y también son procesos políticos. Es interesante porque hay veces en donde hay una coincidencia y los que están en el poder o tienen incidencia en la política terminan acompañando esos procesos, como terminó sucediendo en Argentina con los Kirchner. Eso yo creo que es clarísimo. Pero hay veces en que sucede, como en Guatemala, que muy a pesar de quienes están en el poder, los procesos andan. Y esas son dinámicas distintas en cada país que hay que estudiar y tratar de explicar, ¿no? ¿Y por qué, Jo Mary, la dinámica guatemalteca
porque ahí hay un elemento que no hay en el resto de los países. En Uruguay nadie sigue matando, en la Argentina nadie siguió matando, en Brasil nadie siguió matando, en Guatemala, aunque no con la concentración, la intensidad y el número de víctimas de la época de Ríos Montt, Sí. antes hubo genocidio y después hubo lo que el ex juez de la Corte Argentina llamaría genocidio por goteo. Ahí siguió. Y a pesar de todo este proceso de revisión, aparece. Porque en los otros casos uno podría decir, ya no hay miedo personal y tampoco hay miedo político. Nadie piensa que en Uruguay puede haber un golpe de Estado. Hoy. Sí. Tal vez en algún momento, yo no sé si era posible, pero por lo menos estaba en el imaginario y en el miedo o en la instalación por parte de los sectores que no querían revisión. Pero en Guatemala sí hay peligro. Y en Guatemala es peligroso físicamente reclamar o pensar en una revisión del pasado. Sí. ¿Por qué se da igual esa dinámica? Porque ahí te matan. Bueno, es que hay diferentes procesos de violencia que se viven en Guatemala. O sea, hay delincuencia común muy extendido, hay violencia pandillera muy extendida, hay violencia policial y represión estatal, especialmente dirigido a quienes protestan, por ejemplo, las grandes mineras. Hay una gran lucha por el territorio en Guatemala que se da y por mucho tiempo la respuesta desde el Estado ha sido la represión para callar y intimidar a esos movimientos. Entonces, eso sí se da. Lo que pasa en Guatemala en particular es que hay lejos de una ruptura de la época de las dictaduras militares y la violencia, el genocidio, hay mucha continuidad. Y lo vemos encarnado en quién es hoy en día presidente. Sí. Pero va mucho más allá de quién es presidente. El presidente, para quienes no lo saben, Otto Pérez Molina es general del ejército guatemalteco y fue comandante, estuvo en la área Xil durante la época de Ríos Montt, fue comandante, hay grabaciones de él en ese lugar en aquel tiempo. Él ciertamente tuvo su papel en los acuerdos de paz, eso hay que reconocerlo, pero también hay cosas, se han terminado de archivar el caso contra el Perú, un caso muy grande, muy fuerte, contra Otto Pérez Molina, en el caso de Efraín Bámaca, que era un guerrillero que fue asesinado. Pero es más que esa persona, es las estructuras de poder que siguen siendo básicamente lo mismo, aunque obviamente hay transformaciones, pero hay poca ruptura. La impunidad ayudó a que se transformara ese poder de aquella época en un nuevo poder, tal vez más fuerte, pero también criminal, porque está muy entrelazado con el crimen organizado. Sí. Eso lo acabamos de ver hace un par de semanas, cuando la investigación del Ministerio Público, junto con la institución de la ONU, CICIG, desveló una investigación y arrestaron a varias personas por corrupción en el sistema de salud y sistema de salud y anteriormente en el sistema de aduanas. Y llegan hasta las altas esferas del poder, hasta la oficina de la vicepresidenta. Y es muy probable que la vicepresidenta renunció, fue obligada a renunciar por las grandes protestas que se dieron en la calle en Guatemala, que según me cuentan que son las más grandes protestas que se dieron desde la muerte de Monseñor Gerardi, que recordemos fue asesinado 2 días después de haber presentado públicamente el informe del REMI, que era una investigación desde la Iglesia Católica sobre los hechos del pasado, sobre las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Un Romero El Salvador, pero en Guatemala y más reciente. Así es. Entonces, no es poca cosa, y han sido varias protestas en Guatemala, creo que van para 4, y hoy día a las 3 de la tarde hora Guatemala, 30 de mayo de 2015, va a haber otra, que están exigiendo la renuncia también del presidente. Y es interesante porque es un movimiento de ciudadanos, no es un movimiento de políticos ni de partidos, sino de ciudadanos hartos
de la política, de la corrupción en la política, y que están demandando transparencia en el gobierno, están demandando buen gobierno, están demandando sus derechos. Es muy, muy interesante ese momento. Y puede ser un momento transformativo en Guatemala. Vamos a ver qué sucede en hoy día y en las semanas siguientes, ¿no? ¿Tiene que ver con el basta de los mexicanos? ¿Con él? ¿Con el basta de los mexicanos? Después de Ayotzinapa. Yo creo que tiene más que ver con un proceso interno en Guatemala. Yo creo que, yo en realidad creo que hay una larga lucha a partir de, bueno, podemos decir que va desde la época de las luchas revolucionarias en Guatemala. Hay un hilo, evidentemente, sí, ¿no? Pero la lucha por el caso genocidio, la tensión que yo estuve presente en el juicio como observadora para WOLA, la oficina de Washington sobre asuntos latinoamericanos. Y hubo un interés muy fuerte de los ciudadanos sobre qué pasaba en ese proceso. La idea de poner en la silla ¿cómo se dice? El banquillo de los acusados. El ex jefe del Estado, el dictador, responsable de la época más violenta, de la época de la violencia en Guatemala, responsable de varios genocidios en realidad, suscitó mucho interés. Y la sentencia condenatoria contra Ríos Montt, fue condenado por genocidio, por crímenes contra la humanidad. Estuvo preso solo 24 horas. Sí. Porque luego dice que se enfermó, fue llevado al hospital militar y luego la Corte Constitucional anuló parte del proceso dejando en vacancia la sentencia. Consideramos que eso fue ilegal, pero eso es otra discusión. Pero ese hecho empoderó a mucha gente en su lucha por un Guatemala libre de impunidad y en donde se respeten los derechos humanos. Y hubo se puede decir, un contraataque de los sectores poderosos que se ve claramente en la anulación del proceso y la vacación de la sentencia Ríos Montt, pero en otros hechos después. Castigaron a la jueza que presidió el tribunal, la fiscal Claudia Paz y Paz, que fue la arquitecta del caso desde el Ministerio Público. La vacaron de su puesto 6 meses antes, no la dejaron correr. Bueno, sí, ella corrió un segundo periodo, pero ni siquiera entró en la lista, cosa que no entendemos, francamente. Pero pasó una serie de cosas que demuestra ese contraataque. Y la verdad que muchos nos sentimos muy decepcionadas, pero algo estaba pasando debajo de todo que de pronto se ha manifestado cuando se anunciaron esos arrestos por el caso de las aduanas. De pronto una manifestación espontánea y muy grande en la plaza central de Guatemala con la lema "Renuncia ya". Y desde ahí ya van 4, como dije hace un minuto, 4 protestas muy grandes. Y cada vez más grande. El último de hace una semana fue 60,000 personas. Eso en Guatemala, un país donde, como dijiste antes, es un país en donde todavía se mata, en donde todavía hay intimidación contra los defensores de los derechos humanos, en donde asesinan a los periodistas. No es poca cosa. No es poca cosa. Vos dijiste que estuviste, perdóname, por WOLA en el juicio. Si es WOLA es Washington, con lo cual sí, tu observación sobre Washington me interesa. ¿Cómo sigue la administración norteamericana estos procesos de revisión? Cuando en muchos casos los Estados Unidos han sido parte o en la formación de la llamada contrainsurgencia en un momento o en la intervención directa en otros casos. Sí, claro. Bueno, WOLA es una institución no gubernamental. Sí, yo sé, no, de por eso. Promoción de derechos humanos. Yo te pregunto, desde WOLA, ¿cómo observas Washington? No, obviamente. Claro, ¿no? Y nosotros tenemos una posición muy crítica frente al intervencionismo del gobierno de Estados Unidos, y así ha sido desde la fundación. Eso ha sido la razón por la fundación de WOLA, en realidad. Es interesante porque la intervención de Estados Unidos en esos procesos es distinto en cada lugar. En Perú hubo una actitud casi indiferente cuando se dio todo el proceso de Fujimori y los otros procesos judiciales. Indiferencia, y yo diría hasta
no estaba muy agradable para ellos. Hubo una administración bastante conservadora en la embajada. En Guatemala, no sé si por conciencia de culpa, por el papel que jugó Estados Unidos en el golpe de 54 y de apoyo. Claro, venía de todos mucho los antes. Gobiernos militares, Sí, mucho antes. claro. Pero de todos los gobiernos militares que sucedieron en 54. Pero de pronto, y también hay presión de grupos de solidaridad de estadounidenses Claro. hacia el gobierno de Estados Unidos de rectificar su actuación. Y de pronto el gobierno de Estados Unidos ha sido un aliado en los procesos en Guatemala. El embajador ha ido, los diferentes embajadores, han ido a las exhumaciones en Guatemala. Incluso algunos envases militares, donde han encontrado centenares de cuerpos. Si tú encuentras una fosa común con 200 personas en una aldea, bueno, te pueden decir, fue la guerrilla. Pero cuando encuentres 500 cuerpos en la base militar, no puedes decir eso. Entonces ha sido muy fuerte. El embajador acompañó a algunas de esas exhumaciones, estuvo en el juicio genocidio, así como otros embajadores. El embajador de Argentina estuvo, el embajador de Uruguay estuvo, el alto comisionado de Naciones Unidas estuvo. Hay mucha preocupación internacional en Guatemala, lo cual está muy bien por el nivel de criminalidad y impunidad que hay en Guatemala. En otros países yo creo que el nivel de participación es mucho menor. Claro, el otro tema que eso lleva es qué es sobre la responsabilidad de Estados Unidos. Y yo creo que es un tema pendiente que, bueno, desde WOLA, desde yo antes trabajaba en NACLA, lo hemos llamado para una investigación, una comisión de la verdad sobre Estados Unidos en América Latina, que creo que it's an idea whose time has come, ¿no? O sea, ya es la hora de hacer eso, ¿verdad? Sobre los abusos de Estados Unidos en el pasado y en el presente, porque Estados Unidos sigue siendo el más grande violador de derechos humanos en el mundo. Yo hace poquito escribí un artículo que dice que Estados Unidos tiene que aprender de América Latina. ¿En qué sentido? Y perseguir penalmente a los torturadores. Después del informe del Senado, bueno, no tenemos el informe completo, tenemos un resumen del informe. El informe sobre la CIA y las operaciones encubiertas. Se mantiene clasificado, pero ese resumen detalle las barbaridades que ya sabíamos. Sí, con ese resumen es suficiente, ¿no? Es suficiente. Incluso, a que se abre una investigación y se comienza a buscar responsabilidades. Pero hay mucha desidia en Estados Unidos frente a ese tema, lamentablemente. Hay organizaciones no gubernamentales empujando hacia eso, pero es una lucha uphill, digamos, ¿no? Muy fuerte. Es un tema pendiente, digo yo. Y en Guatemala, en Chile, en todo el continente, yo creo que es un tema muy pendiente. Kissinger y las relaciones con o la bendición o el aliento a la operación Cóndor en el Cono Sur, ¿no? Hay un proceso abierto ahorita mismo en Argentina, claro, por el Plan Cóndor. Claro. Ahí debería estar sentado en el banquillo Henry Kissinger. Porque ahí ya hay documentos también desclasificados. Amplia documentación. Una cosa que sí es interesante es porque el tema de la jurisdicción universal que se estableció con la detención de Pinochet en Londres en el 98 y se ha ido confirmando con una serie de otras decisiones en España y en otros lugares, ha significado que gente como Kissinger viajan mucho menos. Tienen miedo. Es algo. Sí. Ayer escuché en un panel de panel una colega, Amy Ross, de Universidad de Georgia, comentando una investigación que ella está haciendo justamente sobre cómo la jurisdicción universal se ha ido transformando esas relaciones. Ella contaba que Bush, por ejemplo, iba a ir a Bélgica y no pudo ir a Bélgica porque se dio cuenta que iban a abrir una investigación contra él por la guerra en Irak. Fue a Canadá, pero los canadienses, según dijo la profesora, le dijeron, pues puedes venir, dar tu conferencia, pero no te puedes quedar la noche, te tienes que retirar, porque podrían haberle abierto el proceso en Canadá. Entonces, algo no es suficiente, pero es algo. Algo es algo. Algo es algo. Están un poco inquietos, por lo menos. Jo-Mary, muchas gracias. De nada, muchísimas gracias. Jo-Mary Bert, de la George Mason University y de WOLA, en Claxo TV.